Cada día nos pasan miles de cosas y miles de pensamientos que muchas veces no podemos quitar de nuestra cabeza, y hoy por eso os voy a explicar un poco qué es lo que hago yo para, sobre todo, quitar todo lo que es la mente total y dejar todos los pensamientos como sabéis la película de Harry Potter, como si se tratara de Dumbledore, en el cual sus pensamientos los va dejando en una especie de sitio, unas capsulitas transparentes, y el cual las va dejando allí porque a veces son demasiados los pensamientos. Pues bien, hoy os enseñaré mi método, qué es lo que hago, y por supuesto es algo que creo que debería hacer todo el mundo. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Llevo unos meses con este método y es un método que podéis hacer ya sea de una forma digital o ya sea una forma en papel. Personalmente he probado las dos formas diferentes que hay, y sí que es cierto que el digital sobre todo es una forma muy buena, sobre todo si quieres tirar atrás y buscar algo en el tiempo como una palabra exacta o algo así. Y básicamente me diréis, vale, pero Mayalen, ¿qué es lo que haces? Pues simplemente lo que hago es que cada mañana cuando me levanto, me preparo el té y miro el día que hace, pues simplemente lo que hago es coger, en mi caso, una libreta, y en esta libreta empiezo a escribir. Y escribo todos los pensamientos que tengo ese día, y podréis decir, pues vaya tontería, pero realmente os aseguro que no. Es como una forma de descargar completamente toda tu cabeza, como dejarla totalmente al vacío y empezar de nuevo un nuevo día. De esta forma piensa que dejas la mente totalmente en blanco, y a la hora de empezar un nuevo día es genial porque te van pasando tantas cosas y nos van pasando tantas cosas a lo largo de la vida y de todos los días que a veces nuestra cabeza es como que no puedo más. Y en mi caso, muchos sabéis que sufro de ansiedad. De hecho, estos días he estado con muchísima ansiedad y me ha ido genial. También, obviamente, podéis hacerlo por las noches, no hace falta que lo hagáis por la mañana. Pero yo he estado practicándolo solo levantarme y dejando todos los pensamientos a un lado, vaciando completamente mi cerebro y empezando un nuevo día como si fuera totalmente nuevo, sin pensar en lo que me preocupa del futuro, lo que me preocupa del pasado o las cosas que me están preocupando actualmente. Simplemente las plasmo allí en una hoja y empiezo mi nuevo día. Y como os comentaba antes, hay diferentes formas de hacerlo. En mi caso, estuve bastante tiempo haciéndolo en el ordenador, y sí que es cierto que, como os decía al principio, sí que va muy bien si quieres buscar algo en concreto, una palabra o cualquier cosa, pero sí que es cierto que es como mucho más automático. Simplemente estás escribiendo sin parar y tu cabeza no se acaba de vaciar completamente. Y entonces probé las diferentes formas que hay, que es hacerlo en una libreta, o también si dispones de un iPad también. La cuestión es escribir a mano, porque escribir a mano ayuda muchísimo. Está muy comprobado que escribir a mano hace que las cosas tanto como que se retengan más en la cabeza, como aparte las puedes liberar mucho más de tu cabeza. Y en este caso incluso hay personas que lo hacen y que se toman un tiempo de respiro cada vez que escriben una frase, porque si no a veces tampoco eres consciente lo que estás escribiendo, lo haces como mucho por inercia, y eso es lo que me pasaba al hacerlo con el ordenador. En el caso del iPad, por ejemplo, tenemos un montón de aplicaciones para hacerlo. Yo te dejaré al final del vídeo una que te recomiendo, que es ProDraft, por ejemplo, y va muy bien, o incluso la aplicación de notas va genial para escribir a mano. Ya sabéis que la app de notas de Apple es muy buena y tiene muchísimas cosas y muchísimas ventajas. Dicho esto, otra de las cosas que yo, como sabéis, le puse al iPad para que parezca más, imite más al papel normal, y la sensación es mucho más placentera, sobre todo a la hora de escribir. Si vais a escribir mucho en el iPad, es sin duda una especie de protector de pantalla que es como un poquito rugosito y escribes de una forma como si escribieras en el papel. Pero si os he de decir la verdad, al final me quedo con la libreta. Ya llevo bastante tiempo con la libreta y lo estoy haciendo diariamente, y sin duda he notado mucho la diferencia. Y como os decía, empiezas un nuevo día
totalmente de cero, totalmente con la cabeza fresca, y eso a veces es algo que nos cuesta mucho de poder conseguir, y haciendo algo como este simplemente hábito todas las mañanas, o si lo prefieres todas las noches antes de acostarte, poner ahí todas tus preocupaciones y las cosas que te pasan por la cabeza, hacedme caso que lo vais a notar y va a ser una gran mejora y un gran hábito en vuestra vida. Dicho esto, ya lo sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.